No podemos ser observadores insensibles del tránsito histórico. Hay quienes osan clavar sus miradas al sol sin temor a la ceguera. Los mediocres no cosechan rosas por temor a sus espinas. José Ingenieros. Gentiles amigos, seguidores de nuestro prestigioso medio de comunicación, Ecovisión RTV, canal amazónico que transmite desde Puerto Francisco de Orellana, la ciudad del Coca, Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, Amazonia del Ecuador, Sudamérica. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en un nuevo segmento de El Ring del Pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa. Queremos agradecer la gentileza del señor ingeniero Luis Alberto Mancero, gerente general de Ecovisión RTV, y a todo su personal técnico que preocupados para que esta programación salga con la eficiencia, con la característica de este segmento, de este programa y de este medio de comunicación. Se hace lo posible y lo imposible para que todo salga perfecto, aunque la perfección, hay algunos que dicen que no existe. Contradictoria la situación, pero allí es la oportunidad para filosofar. Filosofar es buscar la razón, discutir y allí estará su conclusión. Es un verdadero honor, gentiles amigos, seguidores de Ecovisión RTV, Ecovisión Radio y Televisión, estar en esta noche en nuestro segmento con el señor ingeniero Ángel Villegas, veedor de el trámite, del transcurso, del desenvolvimiento mismo de lo que tiene que ver a la consecución del funcionamiento de la Universidad Pública de Orellana. Un sueño, un anhelo, una aspiración, un derecho que desde hace mucho tiempo ha sido vedado por diferentes gobiernos de turno, situación que también se vuelve candente, lamentablemente por coincidencia, en cada proceso electoral, donde la creación de la Universidad Pública de Orellana es una promesa que hasta ahora no se la cumple. Por ello, seguimos soñando quienes estamos radicados en este sector de la geografía ecuatoriana. Nos complace nuestro invitado esta noche en estar presente de manera puntual, el señor ingeniero Ángel Villegas, a quien le vamos a dar ya a su favor el uso de la palabra para que salude a sus amigos, a sus congéneres y
los invite a seguirnos en este segmento, en esta entrevista. Somos Ecovisión RTV, el ring del pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa, ingeniero. Mucho gusto, buenas noches. Un saludo cordial a la ciudadanía que nos mira y nos escucha a través de este medio de comunicación, Ecovisión RTV. Un grato honor estar aquí presente y poder abordar este conversatorio con este tema que, como usted ya lo manifestó, es bastante importante y de mucha expectativa para la ciudadanía. Ingeniero, ¿cuál fue su reacción cuando el ingeniero Luis Alberto Mancero le dijo: don Ángel Villegas, ingeniero Villegas, de acuerdo a la amistad, queremos que nos acompañe en una entrevista? No son las condiciones, pero estas son las reglas del juego, vamos a hablar sobre tal tema. ¿Cuál fue su primera reacción, estimado ingeniero? Sí, me pareció muy interesante que haya un espacio, una oportunidad para que quienes hacemos cierta actividad que responde a un interés social tengamos ese espacio y oportunidad de poder dirigirnos a la ciudadanía y ésta pueda pues acceder al derecho humano que es de la información, como le mencioné en este tema muy importante. Perfecto, vamos a iniciar entonces ya entrando en rapport, como dicen los psicólogos, entrando en confianza, el ring del pueblo donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa. Vamos con el round número 1. En el round número 1 vamos a escuchar una pequeña biografía de nuestro invitado. Una corta biografía que nos pueda ofrecer usted, mi estimado Ángel Villegas, en lo que tiene que ver a las principales funciones, cargos públicos, privados que usted haya ocupado y que sea también la oportunidad para que nuestros amigos, seguidores de este medio de comunicación muy popular, por cierto, conozcan ya parte de la vida privada, de la vida íntima de nuestro invitado, cuestiones íntimas que se las puede conocer, que se las puede compartir. Adelante usted, ingeniero Ángel Villegas. Claro, muy de acuerdo. Bueno, me asiste una trayectoria laboral de más de 25 años en el sector público, específicamente en el gobierno provincial de Orellana, en el cual ingresé en el mes de agosto de 1999, de obrero de patio prácticamente. Y de ahí, pues, usted conoce, demostrando la respectiva responsabilidad y eficiencia, tuve la oportunidad de ejercer cargos operativos, incluso hasta niveles directivos en muchas unidades administrativas. En el campo educativo, ingeniero. Bueno, en el campo educativo también me asiste una trayectoria académica de una formación en tercer nivel en ingeniería en administración pública, mención gestión de gobiernos seccionales. También tengo una maestría en gestión pública por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN de la ciudad de Quito. También tengo una maestría en gestión de talento humano en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y también tengo otra especialización de contratación pública en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muy bien, excelente la trayectoria. Ahora cuéntenos en qué ciudad, en qué lugar de nuestro querido Ecuador nació el ingeniero Ángel Villegas. Bueno, yo tengo una historia de que de paso estuvo de viaje mi madre y nací en esa época la parroquia Payatanga, Cantón Colta, provincia de Chimborazo. Hoy ya no es parroquia, es Cantón Payatanga, pero ahí es donde consta en mi cédula de identidad, mi lugar de nacimiento, pero básicamente mis raíces están en la provincia Bolívar y desde ahí fue que emigramos hasta esta bella tierra de la Amazonía. Muy bien, gracias por respondernos. ¿Y cómo fue su infancia? Bueno, mi infancia fue de lo más normal. Tuvimos un hogar un poco disfuncional, estuvieron separados mis padres y tuvimos que emigrar con mi padre acá al Cantón Joya de los Hachas, allá por el año más o menos de 1975. A una corta edad de 8 o 7 años vinimos acá y nos radicamos en una cooperativa rural que se llama Unión Bolivarense,
que queda ubicada en la tercera línea del cantón Joya de los Hachas. Desde ahí fui creciendo mi niñez en la escuela, de ahí tuvimos que educarnos en el colegio nocturno 12 de febrero, y de ahí pues mis estudios superiores ya tuve que migrar a otras ciudades, a ciudades de otras provincias del país, tomando en cuenta que la provincia hasta el momento, ya una vez que va a cumplir 27 años de provincialización, adolece de centro de estudios superiores en la que se puedan formar sus estudiantes sin tener que dejar o irse para otras ciudades. ¿En alguna ocasión faltó el pan sobre la mesa de Ángel Villegas? No, que yo recuerde, no es que tampoco provenga de un hogar bastante pudiente, pero tampoco hemos tenido esa situación de necesidad, siempre ha habido un pan sobre la mesa. ¿Cuál fue su relación con sus hermanos durante la niñez? Bueno, mi relación, usted sabe, siempre a nivel de niñez hay a veces sus pequeñas confrontaciones, pero son manejables, son llevaderas. Pero en conclusión podría decir de que mi relación con mis hermanos ha sido de amistad, cordialidad y buen entendimiento. En la niñez todos soñamos con ser grandes, con ser aviadores, abogados, médicos. En ese sentido, ¿cuál fue el sueño de Ángel Villegas? Bueno, mi sueño justamente era el que ya lo mencioné, de pronto ser un profesional, específicamente en lo que es el sector público, y a través de ese servicio público, siendo un funcionario eficiente, poder responder a la exigencia y expectativa ciudadana, de tal manera que eso fui lo que cumplí, porque como le digo, yo me formé, me profesionalicé en el área pública, todos mis títulos académicos tienen que ver con la gestión y administración pública. Perfecto. De la niñez pasamos a la adolescencia. ¿Cómo fue su adolescencia que pueda compartir con nuestra audiencia? Bueno, similar a la de la niñez. Nada en particular de lo más normal, siguiendo, como le digo, el trazado, esa visión que uno se propone desde pequeño, obviamente bajo la orientación de nuestros padres, poder educarse. Claro que en esa época no había tantas facilidades como hoy tenemos, poder tener un colegio o una unidad educativa, qué sé yo, en una ciudad, como le menciono, teníamos que trasladarnos más o menos 6 kilómetros en trocha, porque si hablamos de la tercera línea, estamos hablando más o menos de esa distancia, en la que teníamos que caminar a un colegio nocturno, que es el 12 de febrero, a la Joya de los Hachas, y por la mañana retornar nuevamente a nuestras labores diarias, en este caso en el campo netamente. Pero de todas maneras, eso ha sido una de las aspiraciones que se ha tenido y de la niñez, juventud, de lo más normal. Y de esa adolescencia, ¿qué es lo más alegre que hoy nos pueda compartir el ingeniero Ángel Villegas? El haber podido culminar con éxito los estudios, por ejemplo. Eso en realidad yo le considero como un triunfo, porque generalmente muchos de los estudiantes de aquella época veían truncados sus posibilidades precisamente por la dificultad que había de poder acceder a un centro de estudios secundarios y peor aún a un centro de estudios superiores. Entonces yo le considero eso como un hecho bastante relevante que marcó mi vida y que me ha permitido desenvolverme ya en el campo profesional de una manera honesta y responsable, y que me ha permitido afrontar con dignidad mi responsabilidad familiar. Y lo más triste que recuerde de esa etapa de la adolescencia y nos pueda compartir. Bueno, en realidad no podría acotar algo que tenga esa condición de tristeza, no, de lo más normal. Muy bien, este es el Ring del Pueblo. Durante este segmento, conversación de niñez, adolescencia, para que nuestra audiencia también conozca las raíces de los líderes que son entrevistados, de las personas que vienen, nos visitan y aceptan la propuesta de El Ring del Pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa. Avanza el tiempo, avanza también nuestro programa y ahora vamos con el segundo round.
Ingeniero, la Universidad Pública de Orellana, un sueño anhelado. Sí, efectivamente, como usted bien lo menciona, es un sueño, una aspiración legítima que tenemos los orellanenses. Incluso fue uno de los motivos o parte de la emancipación política que tuvimos en julio de 1998, el de poder aspirar a mejores tipos de servicios, como por ejemplo, entre muchos de ellos de esa época, la educación superior, tomando en cuenta de que quienes habitábamos y seguimos habitando aquí, históricamente habíamos sido relegados de la principal actividad económica que se da aquí en nuestra localidad, como es la actividad hidrocarburífica, en donde a costa o a pretexto, bajo el argumento de no poder encontrar mano de obra calificada, pues prácticamente éramos relegados de toda esa actividad económica que se daba aquí. Entonces esa ha sido una aspiración, como le digo, que data desde muchísimo tiempo, desde que empezó a colonizarse esta región. Con 27 años de provincia, Orellana, creada precisamente con la publicación del registro 372 del día jueves 30 de julio de 1998, con 4 cantones, con 29 parroquias rurales, con 4 parroquias urbanas y 29 rurales. Esa es la terminología apropiada. Han transcurrido 27 años, seguimos soñando con la universidad porque esto ya era un sueño previo a la creación de la provincia de Orellana. ¿A qué atribuye Ángel Villegas como ciudadano que no se cumpla el sueño de los orellanenses de contar con la universidad pública en este sector de la geografía amazónica? Mire, nosotros hemos tomado una iniciativa ciudadana para hacer un seguimiento y vigilancia a este proceso de creación de la universidad, porque como le menciono, esto data desde la misma emancipación política de la provincia. Usted recordará en el año 2001, 2002, en la época de Gustavo Noboa Bejarano, las 2 hermanas provincias de Orellana sucumbió, se levantaron en una gran medida de hecho y desde allí también, como le mencioné, estuvo sobre la mesa de diálogo, de negociación, el tema de la educación superior. Entonces es ahí en donde los ministros de gobierno en esa época, Marcelo Merlo Jaramillo y Mauricio Gándara, nos decían en lo que tiene que ver con la educación superior, esto no se trata de la noche a la mañana, no podemos construir edificaciones ni comprar espacios grandes, sino que primeramente tenemos que ver una universidad pública en donde sus autoridades tengan la predisposición y voluntad de aperturar una extensión universitaria. Entonces, como fruto de esa lucha social, es donde años más tarde, precisamente en el año 2006, 8 de agosto del 2006, mediante resolución administrativa 242, el Consejo Politécnico autoriza por unanimidad la apertura de la extensión universitaria de la SPOY aquí en Orellana, denominada Extensión Norte Amazónica, totalmente autofinanciada. ¿Qué significa autofinanciada? En que el SPOY no ponía ni un solo centavo, solo ponía su nombre como institución de educación superior y todo el otro, la contraparte, tenía que hacerlo el municipio de Orellana. En esa época parece que era la administración de la abogada Ana Rivas, en donde tuvo que pagarle el hospedaje, alimentación, estadía a los docentes, y es así como, e incluso se donó toda una manzana y una infraestructura que en esa época había, pero era con la condición de que a futuro de esa infraestructura sirva para que se cree la nueva universidad pública. Y aquí yo quiero ser bastante enfático, porque como le digo, a veces hacemos disque periodismo, pero el periodismo serio es investigativo, confronta, contrasta. Y nosotros en ningún momento hemos estado solicitando a la SPOY que cree la universidad, porque esa no es su misión es formar profesionales. La inquietud que nosotros hemos planteado y nos mantenemos en esa posición es que el SPOY no tuvo el interés de oficio presentar el estudio del proyecto, porque tome en cuenta, abogado, de que según establece el artículo 109 de la LOES, porque tome en cuenta, nos estamos refiriendo a la ley amazónica en su disposición transitoria 10ª,
la ley orgánica reformatoria, la ley amazónica me refiero, la expedida en el registro oficial 488 del 30 de enero del 2024, establece que en un plazo máximo de 18 meses debe garantizarse la creación, operación y funcionamiento de la universidad. Eso en esta última reforma, pero tome en cuenta que en el año 2018, 21 de mayo del 2018, para ser concreto, en el registro oficial 245, se expide la ley amazónica que decía en el plazo de 2 años. Igualmente, la función ejecutiva y demás entes competentes deben realizar los trámites constitucionales y legales para crear las universidades. Pero ¿por qué no ha avanzado este proyecto? Es la gran pregunta, el interrogante que nos hacemos los ciudadanos. Es debido a la falta del estudio del proyecto, porque tome en cuenta que un proyecto se compone de 2 grandes fases. La primera fase, que son los estudios, y son estos estudios los que no han habido nunca, y es por eso que este proyecto no ha avanzado. ¿Qué dice la ley respecto a quienes tienen que elaborar el estudio? A eso me referí. El 109 de la LOA establece que quien promueva la creación de una universidad pública o escuela politécnica debe presentar al Consejo de Educación Superior una propuesta técnico-académica que debe contener los siguientes requisitos, y ahí está un listado de 11 requisitos. Pero ¿qué dice el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades? En el artículo 3, inciso segundo, establece claramente que para el caso de creación de universidades públicas, que es el caso que nos asiste, dice, la entidad promotora conformará una comisión gestora que al menos debe tener 10 años de experiencia en el sistema de educación superior, es decir, que según la ley, el reglamento de operación a la ley orgánica, hablan que quienes tienen que hacer esta comisión gestora, los que tienen nada más experiencia en el sistema de educación superior, y es por eso la SPOSH, la llamada, como le digo, de oficio, sin que antes haya una ley que le exija prácticamente, porque usted sabe que la ley manda, ordena y dispone, elaborar el estudio del proyecto. Entonces, eso ha sido el motivo por el cual no se ha podido avanzar en la concreción de este proyecto que, como usted lo mencionó, por años, por décadas aspiramos los orellaneses debido a la falta del estudio del proyecto de creación de la universidad pública. Ingeniero Ángel Villegas, cuando hablamos de seguimiento, hablamos de veeduría. ¿Cómo nace su interés de estar frente a la veeduría ciudadana para que se haga realidad este sueño orellanense? Ok, muy interesante su pregunta, porque como usted conoce, este tema ha sido muy trillado por mucha gente, y pese a ser una necesidad una necesidad latente, la gente ya es indiferente y hasta tiene cierto hartazgo de que cuando por ahí alguien aparece de la nada, nuevamente a referirse o a hablar de este tema. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en vista de que, como le digo, desde el año 2018 ya consta en la ley, es decir, que el proyecto de creación de la universidad pública no es algo que de una manera repentina, espontánea, se nos ocurre a ciertos ciudadanos, es algo que ya está en la ley, 21 de mayo del 2018, registro oficial 245. Y en vista de que pasó tanto tiempo y no avanzaba ni siquiera en los estudios del proyecto, es el que nosotros en el mes de diciembre del 2024, por iniciativa ciudadana, 4 personas, postulamos ante el Consejo de Participación Ciudadana para conformar la veeduría ciudadana y hacer un seguimiento y vigilancia al proceso de creación de la Universidad Pública de Orellana. Tome en cuenta que según nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, las veedurías ciudadanas son unos instrumentos, unas herramientas, unos mecanismos de control social que permite a los ciudadanos hacer una fiscalización, hacer un seguimiento a la gestión de las instituciones públicas, para que, de acuerdo al artículo 227 de la Constitución de la República, que establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y que se rige, entre otros principios, por el principio de eficiencia, eficacia y calidad. Por eso que nosotros tomamos esta iniciativa meramente ciudadana, sin ninguna pretensión o aspiración que esté camuflada para aprovechar de este tema y que nos sirva de plataforma política, como efectivamente muchas personas inescrupulosas se han valido de esta necesidad, queriendo confundir, engañar a la gente, y a la final, usted sabe, hasta el momento aún no se tiene el estudio del proyecto. Estimado Ángel Villegas, ¿usted cree que su presencia molesta a alguna autoridad o institución en esta veeduría ciudadana?
Como le mencionaba, que la veeduría ciudadana son mecanismos, herramientas, instrumentos de control social que permiten a los ciudadanos hacer un seguimiento, vigilancia y fiscalización a la gestión de las instituciones públicas. Por supuesto que va a molestar, incomodar a aquellos que no han podido dar respuestas y resultados a esta aspiración de la ciudadanía. Pero nosotros estamos en ejercicio de lo que dice el artículo 95 de la Constitución de la República, que establece que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva y de una manera protagónica, participarán en la toma de decisiones, planificación y gestión de las instituciones públicas. Así que nosotros estamos haciendo ejercicio de ese legítimo derecho que nos consagra nuestra Constitución de la República, de hacer seguimiento a las instituciones públicas para que sean eficientes y respondan a las exigencias de la ciudadanía. Pero eso de que les moleste, les incomode, más bien yo creo que le estamos sacando de su ambiente de confort. Y hoy vemos que ya están apareciendo por ahí noticias, publicaciones de que están avanzando en lo que nunca han avanzado, como le decía, el estudio del proyecto. Precisamente, y voy a aprovechar de este espacio, estamos previendo una asamblea provincial ciudadana para el martes 11 de noviembre de este año, justamente para que sean los mismos promotores, porque tomen en cuenta que el artículo 60 de la Ley Orgánica Reformatoria, inciso segundo, establece ahora sí claramente que es la SPOSH la entidad promotora, y como entidad promotora es la que tiene que formular el estudio del proyecto. Ahora sí la ley le exige. Como le digo, antes no había ninguna ley, pero de oficio, por deber moral, debió haber sentado de iniciativa propia el estudio del proyecto. Tome en cuenta, abogado, que por si no todas, la mayoría de universidades públicas del país se han creado a partir de las extensiones universitarias. Y le voy a citar unas pocas, licenciado. En julio de 1986 se crea la Universidad Técnica del Norte, en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a partir de la extensión universitaria de la Universidad Nacional de Loja. En enero de 1995 se crea la Universidad Técnica de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a partir de la extensión universitaria de la Universidad Técnica del Norte. Y en agosto de ese mismo año, 1995, se crea la Universidad Nacional de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a partir de la extensión universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Y le cito unas más. En julio de 1998, la fecha en que se creó nuestra provincia, se crea la Universidad Península de Santa Elena, a partir de la extensión universitaria de la Universidad Estatal de Guayaquil. Y en febrero del 2001 se crea la Universidad Estatal de Milagro a partir de la extensión universitaria de la Universidad Estatal de Guayaquil. Y la misma SPOSH se crea en 1973 a partir del Instituto Tecnológico Riobamba. Así que no nos vengan a decir con el cuento de que la SPOSH no tiene que crear universidades. Lo que nosotros estamos refiriéndonos es que el SPOSH debió haber, por ese compromiso, entre comillas, que dicen que tienen con la educación superior, debió haber presentado el estudio del proyecto. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a brindar servicios de educación superior y fácilmente no solo duplican, triplican ese requisito que el reglamento, el artículo 3 del reglamento de creación, intervención y suspensión de universidades establece que al menos los que conforman la comisión gestora deben tener al menos 10 años de experiencia en el sistema de educación superior. Ingeniero Villegas, por interno nos llegó una pregunta previo al programa, que Ángel Villegas, como es jubilado, tiene tiempo para andar haciendo este tipo de persecuciones. ¿Cuál sería su respuesta con la educación del caso a la persona que hizo la pregunta y también pues su educación, su cultura para responder este tipo de inquietudes? Bueno, esa es una... ¿Es jubilado Ángel Villegas? Sí, ¿Es sí, cierto? ¿No es cierto? No, por supuesto. ¿Cuál es la situación claro que sobre el tema? Por supuesto. Y por mi trayectoria académica, por mi formación académica, incluso yo soy mucho más ocupado incluso que cuando tenía una relación de dependencia. Porque yo trabajo, colaboro para muchas empresas a nivel particular. Y como le digo, ¿a quién se le ocurre, ciudadanía, decir de que esto es una persecución? Lo que nosotros estamos haciendo ejercicio de nuestro legítimo derecho de participación a conformar estas veedurías. Pero ¿a quién se le puede ocurrir, discúlpeme, y bueno, entiendo que le asiste el derecho, en qué momento hacer un seguimiento,
una vigilancia a un proceso de creación de universidad pública que está en la ley, puede tomarse como persecución. Es una afirmación o un criterio totalmente errado, equivocado, pero en ningún momento es persecución. Al contrario, nosotros estamos siempre prestos, abiertos al diálogo, porque, como le digo, nos asiste una trayectoria en que no tenemos ningún tipo de inconvenientes en nuestro ejercicio profesional, pero ya le digo, esto se dio a raíz de que han pasado los años y ni siquiera llegamos a tener el estudio del proyecto. Entonces nace la iniciativa de ver, bueno, qué mismo está sucediendo, pues dónde se estanca el proceso, porque como le digo, muchas personas, y como usted lo mencionó, especialmente en épocas electorales, aparecen a salir por debajo de las piedras a hablar proyectos que son de interés y de expectativa ciudadana. Lo que nos diferencia a todas esas personas politiqueras que se han dedicado a mencionar este tema, es de que nosotros, al menos yo, no tengo ninguna trayectoria de orden político y ni aspiro ni pretendo serlo, porque este tema no lo estoy utilizando como para ser mediático, conocido, popular, absoluto, sino que porque yo también tengo mi familia y más allá de la modesta posibilidad que tenga para mandarle a estudiar a ciudades de otras provincias, oiga, eso es separar, dividir a la familia. Entonces, es ahí en donde, como le digo, he tomado esta iniciativa eminentemente ciudadana y poder informar a la colectividad de una manera sumamente responsable, técnica, porque aquí no estamos improvisando, abogado. Como le digo, tenemos formación académica, tenemos trayectoria laboral, conocemos de los procesos de la administración pública que nos permite o nos da las condiciones de poder llevar una información objetiva, veraz a la ciudadanía. Bien, pero tomándolo por el lado amable, eso de que está jubilado, de entender entonces cómo se limita a la pregunta de que tiene tiempo como para hacer la veeduría ciudadana. Vamos con más preguntas y también queremos aclarar a nuestros seguidores que la libertad de la opinión es aquí pues una práctica constante. No limitamos al tiempo a que nos pueda responder. Y también pues dejamos al criterio humano de que la respuesta sea lo más concreta a fin de que nuestra gentil audiencia nos acompañe desde el principio hasta el fin en la programación. Y a propósito, que ya se nos fue adelantando el tema, pero ¿qué opina el ingeniero Ángel Villegas sobre la política partidista? ¿Cuál es su concepto? Bueno, en realidad yo no me veo estar inmerso en el tema de la política, pero yo he visto acá de que, si bien es cierto, la política desde su concepción tiene un fin netamente de servicio. Lo que le ha hecho bastante daño a que nuestro pueblo no surja, no se desarrolle, es la improvisación. Entonces yo considero de que más allá de que deberíamos tener una norma, una legislación en donde no vayan cualquier aventurero a ocupar un cargo de una dignidad de elección popular, porque toma en cuenta, abogado, que la corrupción, si hablamos de corrupción, nace desde cuando una persona se postula a un cargo de dignidad de elección popular sin siquiera tener ni noción de cuál van a ser sus funciones. Y resulta que sale electo. Y una vez de que sale electo se va a sentar en su sillón. Y ahora, ¿cómo empiezo a laborar? Y usted sabe que tenemos, dependiendo de qué administraciones se trate, son una estructura bastante grande, inmensa. Entonces, si usted, como máxima autoridad, no sabe de administración pública, no sabe de planificación, no sabe de desarrollo, obviamente va a permitir de que muchos de sus colaboradores puedan hacer lo que a bien tengan. Entonces, por eso que yo considero, soy partidario, abogado, de que, claro, exigir que tengan títulos de tercero o cuarto nivel, eso estaría yéndose contra los derechos de la Constitución de elegir y ser elegido. Pero yo considero de que incluso para cuando usted vaya a ser candidato en una primaria, al menos los partidos políticos deberían exigir de que ese candidato que ya está interesado, por lo menos coja un curso de gestión y administración pública, conozca de planificación, conozca de participación ciudadana, porque a muchas personas que llegan a las instituciones públicas les incomoda, se reniegan de que la gente participe en el quehacer político. Y eso no puede darse jamás,
porque usted debe ser consciente de que usted va a administrar recursos públicos, no son sus recursos, y por lo tanto hay que planificar, hay que socializar. Esa es la parte en donde yo tengo como opinión respecto a la política, y yo le veo que tenemos que mejorar, al menos en nuestro medio, muchísimo, en donde, como le digo, si usted tiene alguna convicción de servicio, pero vayámonos preparando como para poder afrontar con responsabilidad en caso de que hayamos sido elegidos por parte de la voluntad popular y poder tener una administración eficiente y eficaz, porque tome en cuenta que no solo es ganar una elección, porque aquí, no sé si usted se ha podido dar cuenta que cuando ganan una elección, lo celebran como que fuera el todo. No, esa es una primera parte. La segunda gran parte viene lo siguiente, poder tener una administración eficiente, transparente, que le permita mantener igual o mejor grado de aceptación del cual usted ganó. Un pensador siempre sostuvo que el ser humano es un animal político, y si no es político, es solamente animal. Ángel Villegas, ¿ha pensado en algún momento participar en alguna candidatura, en algún evento político, ya sea por movimiento o por partido alguno en las elecciones venideras? Aunque ya se nos fue adelantando, pero aquí está la pregunta. Sí, mire, yo he recibido esa inquietud porque a raíz de este proceso de seguimiento nos hemos encontrado con muchas dificultades, muchos obstáculos, y precisamente porque, como le digo, nuestra política local, sin poder generalizar, obviamente, no, siempre hay excepciones, pero es de lo más mediocre. Entonces ellos han creído de que como que nosotros vamos a incursionar en la parte política y vamos a convertirnos como una especie de competencia, pero como yo le digo, no me veo yo de político. Si es que en alguna ocasión estuviera en alguna institución pública, pero no sería en un cargo de elección popular, sino más bien por mi profesionalismo y por mi formación y trayectoria académica que tengo. Entonces, pero de ahí postularme a un cargo o elección popular, no lo veo más allá de que me asiste el derecho de elegir y ser elegido, pero como le digo, no aspiro ni pretendo serlo. Y creada la Universidad de Orellana, ¿aspira a formar parte de la docencia, del área administrativa o de alguna función en dicho organismo que se crea? Mire, como le digo, generalmente cuando hay personas que están dedicadas a ciertas actividades, como que de por medio alguna cuestión o interés los traen de por medio. Como le digo, mi interés específicamente ha sido de dar un seguimiento a este proyecto para que empiece a caminar. Y como le digo, ahorita yo estoy ya, luego de haber cumplido con todos los requisitos para mi jubilación, yo no aspiro en realidad a nada. Allá justamente tenemos requisitos para poder ejercer esos cargos. Yo no aspiro, ni que tampoco estoy haciendo el seguimiento a esto, y mucho menos, como le digo, llegar a un cierto consenso en el sentido de que la ciudadanía no conozca la información real a efectos de querer un poco, como le digo, estar del agrado de nadie. Entonces, no ha habido ningún interés. Pero igual la veeduría debería de continuar, están haciendo bien, están haciendo mal, están torciéndose, como dicen los muchachos. Las veedurías, según la ley, porque estas veedurías están normadas, están reglamentadas, no son permanentes, son de carácter temporal. Nuestra veeduría se termina en el mes de enero del 2026. Ahí estaremos haciendo nuestro informe final con nuestros antecedentes, base legal, análisis técnico, recomendaciones, conclusiones y recomendaciones, y hasta ahí llegaría. Pero eso no quita de que continuemos como ciudadanos ejerciendo algún observatorio ciudadano respecto a la política pública de educación superior en la provincia, por ejemplo. Porque, ya le digo, como le digo, nosotros fuimos parte, y no es que estamos acá improvisando o de una manera repentina estamos apareciendo en este proceso. Desde el año 2001, 2002, fuimos partícipes, y lo digo orgullosamente, de este proceso para que se aperture la extensión universitaria. Y tome en cuenta que yo fui uno de los primeros estudiantes de las primeras promociones, de los primeros matriculados
en la carrera de Ingeniería en Gestión de Gobiernos Seccionales del SPOJ. Por eso que a mí nadie me lo contó, yo lo viví. Por eso digo, yo fui parte de aquellos personas, ciudadanos, de que luchamos para que la extensión universitaria del SPOJ aquí sea una realidad, y como le digo, mediante resolución del Consejo Politécnico 242 del 8 de agosto del 2006, se aprobó por unanimidad la apertura de la extensión norte amazónica del SPOJ aquí en la ciudad de Orellana. Historia de vida, no contada. Así es. El ring del pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa. Somos Ecovisión RTV, canal amazónico que transmite desde Puerto Francisco de Orellana, la ciudad del Coca, Amazonia del Ecuador, Sudamérica. Vamos ahora con el tercer round de la noche. Continuamos en el ring del pueblo. La pregunta ciudadana: ¿cree usted, estimado Ángel Villegas, en su calidad de veedor, que existen otros intereses académicos de terceras personas que no permiten el avance, la creación de la universidad, del desarrollo del proyecto de la universidad en Orellana sea una realidad en algún momento cercano? Bueno, ¿Nos entendió la pregunta? sí, ¿O claro. la repetimos? Lo entendí claramente. No, yo no he podido identificar que de por medio haya un interés de alguien en particular o en concreto que impida que este proyecto de creación de la universidad pública avance. Lo que yo he podido identificar, como le digo, nosotros hemos venido haciendo un seguimiento serio, honesto y responsable de este proceso. Lo que nosotros hemos podido identificar es un queme-importismo y un desinterés total por parte del SPOJ en poder presentar el estudio del proyecto, justamente por el antecedente que le menciono. Si ellos tienen desde una extensión universitaria, este listado de universidades que le acabé de mencionar hace un momento, que fueron creadas a partir de las extensiones universitarias, tuvieron un tiempo promedio de máximo 4, máximo 5 años como extensiones universitarias. Y de ahí ellos de oficio presentaron los estudios del proyecto. Ese es tener un verdadero compromiso con la educación superior. Y saben más bien dónde han tenido el tropiezo esos proyectos de creación, es en el Congreso de esa época, o donde los presidentes de la República que les han vetado totalmente los proyectos, pero jamás han tenido estancado el proyecto de creación de la universidad por falta del estudio del proyecto. Entonces, eso, en respuesta concreta a su pregunta, eso es lo que hemos podido identificar, un desinterés y un queme-importismo total del SPOJ. Y mire, recién hace unos pocos días celebraron con bombos y platillos los 18 años de creación o de apertura, porque hay que ser concretos y hablar con propiedad. Las extensiones universitarias no se crean, simplemente mediante resolución del Consejo Politécnico, Consejo Universitario, se resuelve su apertura, no se crean. Las únicas que se crean mediante ley de la República son las universidades. Entonces, esa es la parte en donde podemos mencionar con objetividad. ¿Podría compartir con nuestra gentil audiencia quiénes son las personas, los profesionales, hombres y mujeres que conforman la veeduría ciudadana a la que usted pertenece, okay, lidera, participa? ¿Hay algún líder en especial, presidente, director? Como persona lo conocemos, pero es importante que usted lo manifieste, estimado ingeniero. Bueno, como le decía, en diciembre del 2024, en vista de que nuevamente estaba transcurriendo el tiempo y seguíamos estancados. Tome en cuenta que lo que se afirmaba o se justificaba o se argumentaba de que no se avanza en el estudio del proyecto es porque no había recursos. Y el 30 de enero del 2024 se reforma la ley y ya se le asignan los recursos
para el proyecto de creación de la universidad y otra asignación para el proyecto de fortalecimiento de la universidad. El artículo 60 establece claramente de que se distribuya los fondos provenientes del Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, que establece el 26% de este Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico para los gobiernos provinciales, el 55% para los gobiernos municipales, el 10% para las juntas parroquiales, el 1% para gastos administrativos de la CTA, el 2% para el proyecto de creación de las universidades y el 3% para el proyecto fortalecimiento. Entonces, en vista de que ya no había justificativos a que por falta de recursos, porque como le digo, ya la ley orgánica reformatoria estableció recursos, y viendo que no avanza, en el mes de diciembre del año 2024, postulamos algunas personas, pero solo 4 salimos calificadas, porque tome en cuenta que para poder calificarse como un veedor ciudadano, usted tiene que pasar o cumplir con ciertos requisitos, como el de no estar afiliado, no ser directivo político, de no tener ningún problema incluso con la justicia para acreditar cierta condición ética y moral. Entonces calificamos 4 personas, que es el ingeniero Daniel Hernández, el ingeniero Orlando Moreira, la ingeniera Leti Jaramillo y quien les habla, Ángel Villegas. Solo los 4, y los otros compañeros, pues obviamente en el momento de cruce de la información que solicita el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el CNE, vieron o identificaron de que esas personas tenían cierta afiliación política o eran directivos de ciertos partidos políticos y por lo tanto no fueron acreditados como veedores ciudadanos. El ring del pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa. Y ahora avanza el pueblo, avanza el pueblo, avanza el pueblo, avanza el tiempo también. Vamos con el round número 4. En derecho siempre se ratifica que lo que abunda no redunda. ¿Existe o no el proyecto de creación de la Universidad Pública de Orellana o para Orellana? No lo existe. Categóricamente no lo existe, porque como le digo, la ley establece que la entidad promotora es el SPOJ y la que tiene que formular el estudio de proyecto. Ellos están al momento, vía contratación pública, contrataron a través de una consultora los estudios de pertinencia, que son los estudios de pertinencia, no son otra cosa, que es donde usted determina cuáles son las necesidades de la localidad para poder ofertar las carreras o programas académicos. Eso es lo que ha sido motivo de, como le digo, no avanzar en este proyecto, porque en su primera fase, que son los estudios, no se han avanzado. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué autoridades locales han dado apertura para que se haga realidad el sueño universitario en la provincia de Orellana? A ver, cuando nosotros postulamos a conformar esta veeduría ciudadana, usted postula con un plan de trabajo. Y dentro de ese plan de trabajo constaban algunas actividades que nosotros proponemos o proponíamos realizar. Entre ellos está precisamente el hacer un acercamiento con las autoridades locales para poder informarles respecto al estado de este proyecto. Tome en cuenta que las autoridades locales nos referimos prácticamente a los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldes, prefectas. Si bien es cierto, el COTAD no les establece como competencias exclusivas, pero más allá de que sea una competencia exclusiva de tal gobierno autónomo descentralizado, ellos son autoridades de elección popular y por lo tanto representan los intereses ciudadanos y como tal les interesaba conocer el estado de este proyecto. Efectivamente, nosotros hemos hecho el acercamiento, hemos obtenido la apertura, un diálogo que no puede ser de otra manera, a excepción del gobierno autónomo descentralizado municipal Francisco de Orellana, aunque pareciera increíble. No hemos tenido apertura ni pidiéndole por escrito para que se nos dé la oportunidad de exponer ante el Pleno del Consejo Municipal de Orellana sobre este tema del proyecto de creación de la universidad. ¿Y por qué queríamos hacerlo al Pleno del Consejo Municipal? Por el antecedente que le comenté, porque
en el año 2006, 2007, 2008, en donde se concretó este convenio para poder transferir todos esos bienes a nombre del SPOJ, pero era ya con ese compromiso de que a futuro, a proyección, eso sirva para que se cree la nueva universidad pública. Entonces lo que nosotros queríamos es exhortar, conminar al Consejo Municipal para que igualmente haga un exhorto a la SPOJ y de una vez por todas presente el estudio del proyecto, pero jamás tuvimos respuesta y al contrario, por ahí tuvimos una respuesta bastante infantil, como la que no es competencia nuestra. ¿Acaso que si la veeduría estaba pidiendo asignación de recursos o algo por el estilo? Pero en lo particular, esa es la única novedad que podríamos mencionar respecto a la apertura o el espacio para el diálogo que hemos podido tener con las autoridades locales. Y es más, en este martes 11 de noviembre ya hemos hecho una invitación, porque como le digo, más allá de que ellos representen una institución cuyas competencias específicas están establecidas en el COTAP, pero son autoridades de elección popular y representan a los intereses ciudadanos, por lo tanto, pueden asistir a escuchar respecto al estado del proyecto y les hemos invitado a la misma SPOJ como promotora a través de su comisión gestora, exponga la hoja de ruta y los estudios de pertinencia. Yo creo que esa reunión va a ser muy importante, hasta histórica, porque por primera vez se va a dar una fecha concreta por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo según la ley amazónica, cuándo se va a presentar el estudio del proyecto ante el Consejo de Educación Superior. Eso es muy importante tomar en cuenta que la LOES, porque si bien es cierto, la ley amazónica establece la creación de las 4 universidades amazónicas en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, que no tienen universidades públicas, pero dice que tienen que crearse de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Educación Superior para garantizar la calidad y la excelencia. Entonces, ahí la LOES dice que tiene que presentar el estudio del proyecto ante el Consejo de Educación Superior y es ahí donde nos van a indicar qué fecha van a presentar el estudio del proyecto al Consejo de Educación Superior. En calidad de veedores, ¿cómo se sustentan económicamente para realizar las gestiones en beneficio de la creación de la Universidad para Orellana? Como le mencioné, esto fue una iniciativa eminentemente ciudadana y de por medio ha habido grandes desplazamientos a muchas ciudades, conversatorios con autoridades, en lo que tiene que ver con las autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Hemos estado en conversatorio con muchos secretarios desde la época de Augusto Barrera, Alejandro Jaramillo, está Andrea Montalvo Chedraui, con el mismo señor Vázquez que está ahorita. Entonces, eso ha sido eminentemente cívico, patriótico. Nosotros no hemos recibido un solo centavo, ni tampoco necesitamos de ningún patrocinio de nadie. Lo estamos haciendo con nuestro propio y particular esfuerzo, abogado. Sin consultar la bola mágica o la varita mágica, ¿no? ¿En qué tiempo cree que este proyecto tan anhelado por la población de Orellana, como es la creación de la universidad pública para nuestra querida provincia, se hará realidad? ¿Pudiéramos hablar de un estimado, por lo menos, mi estimado ingeniero? Mire, todo depende, ciudadanos, todo depende de la fecha en que se presente el estudio del proyecto, porque eso es lo que ha estado siempre suelto, toda la vida. Porque ya una vez que usted presente el estudio del proyecto, ya la Ley Orgánica de Educación Superior establece los plazos del artículo 108 de la LOES. Mire, como le digo, aquí no estamos improvisando. Nosotros hemos tomado con suma seriedad este rol ciudadano, lo hemos leído, lo hemos estudiado los 212 artículos de la LOES. El artículo 108 de la LOES establece claramente que una vez de que se presenta el estudio del proyecto al Consejo de Educación Superior, este organismo remite al Organismo Nacional de Planificación para que emita su informe previo, favorable y obligatorio y tiene un plazo de 100 días. Una vez
de que se emite el informe previo, favorable y obligatorio por parte de la Secretaría de Planificación, el Consejo de Educación Superior remite al CEACES, Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, para que emita otro informe previo, favorable y obligatorio, y tiene un plazo de otros 100 días. Ahí ya tenemos 200 días, abogado. Y el artículo 112 de la LOES establece que una vez de que el CES ya tenga esos dos informes del Organismo Nacional de Planificación y del CEACES, que tiene cada uno un plazo de 100 días, ellos tienen otro plazo de 100 días para emitir su informe previo, favorable, vinculante a la Asamblea Nacional. Es decir, ya están establecidos los plazos en la misma LOES, pero a raíz de que se presente el estudio del proyecto. Si no presentan el estudio del proyecto, créanmelo, vivirá por décadas y no vamos a poder tener en concreto una fecha tentativa en la que posiblemente llegue el proyecto de ley de creación de la universidad pública a la presidencia de la República, porque usted sabe cuál es el trámite. Pues una vez de que ingresa a la Asamblea Nacional, esta en primero y en segundo debate, trata el proyecto de ley, en caso de haber mayoría lo aprueba y lo remite al presidente de la República para que en su calidad de colegislador le ponga el ejecútese al proyecto. Y aquí también tenemos que ser muy claros. La universidad, las 4 universidades amazónicas ya está en la ley. Disposición transitoria 10ª de la ley orgánica reformatoria, la ley amazónica, porque por ahí, como le digo, andan muchos improvisados, queriendo un poco acá hacer protagonismo, dicen que tenemos que hablar con nuestros asambleístas, porque necesitamos el apoyo en la Asamblea Nacional. Oiga, ¿usted cree que a alguien se le ocurriera poner un voto en contra de la creación de la universidad, algo que ya está en la misma ley? Pues si ya la Asamblea por unanimidad, cuando aprobó la ley orgánica reformatoria, las universidades ya están para ser creadas. Lo que no ha podido ser efectivo ese proyecto es, como le digo, por la falta del estudio del proyecto. Entonces, si ya tuviéramos eso, la Asamblea Nacional, por lógica, simplemente tendría que ratificarse en una ley que esta misma instancia ya lo hizo hace años atrás. Entonces, estamos hablando en concreto, abogado, de 300 días para que se dé todos estos informes previos, favorables y obligatorios de estas instancias que están establecidas en la misma Constitución y en la LOES, y una vez de que se apruebe el proyecto de creación de la universidad, que pasa por el ejecútese del presidente de la República, el artículo 113 de la LOES establece que debe hacer un término de 90 días para transferir gratuitamente todos los bienes donde va a funcionar la nueva universidad pública. Esos son los plazos y términos que la Ley Orgánica de Educación Superior prevé para la que se haga efectivo la creación de las universidades, siempre y cuando tengamos el estudio del proyecto. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación nos habla de la responsabilidad ulterior. En consecuencia, las expresiones vertidas en este programa, el Ring del Pueblo, son de exclusiva responsabilidad de las personas que la emiten. En este caso, el entrevistador y el entrevistado. Por lo que dejamos constancia que Ecovisión, RTV, no tiene ninguna responsabilidad en el fondo de la programación, de acuerdo a la responsabilidad ulterior. Artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación. Avanza el tiempo, avanza también nuestra programación. El Ring del Pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa. Y ahora vamos con el quinto round de la noche. ¿Listo, ingeniero? Claro que sí. Quinto y último. El final. Resumen. Ya estamos en el quinto round y a continuación el round final. Ingeniero, ¿es coincidencia que solo en tiempo de campaña salga a relucir la creación de la Universidad para Orellana? ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, esa es una apreciación que no le veo que corresponde a la realidad. ¿Y por qué le digo que no corresponde a la realidad? Porque este seguimiento lo venimos haciendo desde el año
prácticamente para que se dé apertura a la misma extensión universitaria, desde el año 2001, 2002, que como le mencioné, hubo esa gran medida de hecho de las dos hermanas provincias. Y luego de ello, en el año 2018, 21 de mayo del 2018. Y también es importante enfatizar o recalcar un aspecto muy importante, porque créanmelo, las personas que han hecho referencia a este tema son tan audaces que incluso pretenden inventarse historias, porque por ahí andan diciendo de que incluso ellos han sido los que han viajado a Quito para que en la ley amazónica esté la creación de la Universidad de Orellana. Yo solamente quiero mencionar al artículo 250 de la Constitución de la República, la que se expidió en el año 2008. Ahí dice que el territorio de las provincias amazónicas constituirán una circunscripción territorial especial, ¿no es cierto?, en la que tendrá una planificación integral recogida en una ley. Y como parte de esa planificación integral se publica la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica en el año 2018. Y en octubre de ese mismo año, 5 meses después, en una magna asamblea del Consejo Provincial, con una presencia de más de 500 personas, se conforma un comité de gestión para el seguimiento a los procesos de creación de la universidad. No para la creación de la universidad, porque como le mencioné, en la ley amazónica ya estaba concebida la creación de la universidad. Entonces a veces hasta en los términos como que confundimos. Esto es simplemente hacer un seguimiento a la gestión para los procesos de creación de la universidad. Y de ahí hemos venido haciendo este seguimiento de una manera silenciosa, de una manera callada, y que lo seguimos haciendo. Y obviamente hoy ya que estamos prestos a un año electoral, porque usted sabe que el próximo año ya es eminentemente electoral, pero aquellos que tienen esa incertidumbre o inquietud de que este tema nuevamente aparece, yo creo que con el hecho de decir de que no tengo trayectoria política y no aspiro ni pretendo hacerlo, sino que simplemente esto es una continuidad al seguimiento que por años venimos haciendo a este proyecto de creación de la Universidad Pública de Orellana. Ingeniero Ángel Villegas, saliéndome un poco del guión de este programa, pero con el mayor de los respetos a nuestro director de Ecovisión, el señor licenciado Luis Alberto Mancero. Usted nos ha referido por 4 ocasiones lo que sucedió en el 2001, en el 2002, días aciagos, dado a que el primer paro en el 2001 fue en el mes de febrero, desde el 23 de febrero como hasta el 11 de marzo, si la mente no me traiciona y esas neuronas se fueron para otro lado. Se firmaron acuerdos, no se cumplieron, y ello motivó que las provincias de Orellana y Sucumbíos, por segunda ocasión, se realice, se ejecute el paro biprovincial, donde el aciago miércoles 27 de febrero del año 2002, a eso de las 17 horas con 50 minutos, perdió la vida Luis Guerra Pachacama, que en ese tiempo tenía 23, 24 años de edad y trabajaba o pertenecía, como decimos los montubios, al Departamento de Obras Públicas del otrora Honorable Consejo Provincial HCPO. Fermín Vaca, el ingeniero Benavides. Hay mucha gente que no conoce, que no sabe cuáles fueron los logros, cuáles fueron los motivos de la conquista que se logró con esa paralización. En 2 minutos, ¿nos podría resumir? Sí, muy concreto, en síntesis. Bueno, lo que se logró es precisamente a poder tener un servicio, por ejemplo, de vías. Usted sabe lo caótico del estado de las vías en esa época. También se logró conseguir o la consecución de la construcción de la línea de transmisión eléctrica que viene desde la represa Agoyán, Puyo, Tena, Coca. Tomen en cuenta de que en esa época, 2001-2002, solo teníamos energía eléctrica producto de la generación termoeléctrica de sus motores viejos, obsoletos del ex Inesel. Y también, como le digo, logro y de lo que se consiguió de esas largas jornadas es el tema de la educación superior. Pero obviamente el hacer un recuento, una historia, no significa de que esa va a ser nuevamente la solución, porque los tiempos cambian y hoy simplemente tiene que primar la gestión, la diplomacia
y poder llegar a través del diálogo, de la cordialidad y el buen entendimiento a poder entregar lo que por ley y por derecho le corresponde al pueblo. ¿Los pueblos que no conocen su historia están condenados a vivirla? ¿Qué dice usted? Bueno, hay una frase muy célebre y que es a nivel mundial eso, pero en todo caso, precisamente, para que el pueblo conozca de toda esta historia, es que precisamente recalcamos cuando nos referimos a este proceso. Fueron largas y luchas del pueblo que se logró, como le digo, yo incluso en esa época fui coordinador de la mesa de electrificación de la Asamblea Biprovincial Orellana y Sucumbíos, tomando en cuenta que mi cargo, como ya usted lo mencionó en el otrora Honorable Consejo Provincial de Orellana, fue de coordinador de proyectos eléctricos. Entonces yo participé activamente en todas esas jornadas y obviamente sentí mucho la pérdida porque como era en Orellana y Sucumbíos teníamos que hacer unas coordinaciones directas. Al regreso de una asamblea biprovincial en La Guario, se dio a cabo ese infausto acontecimiento, el accidente de tránsito donde falleció el señor Fermín Vaca y el ingeniero Benavides, que también fue nuestro compañero en el Consejo Provincial. Entonces, a eso en referencia a que el pueblo que no conoce su historia está condenado a volver a repetirlo. El ring del pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa. Somos Ecovisión RTV, canal amazónico, y vamos con el round final de la noche. Gentiles seguidores de la página de Ecovisión Radio y Televisión, Ecovisión RTV. Un verdadero honor haber compartido esta conversación, este conversatorio, el ring del pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa, porque es nuestra audiencia quienes sacan la conclusión de los temas que se han topado, que se han conversado, que se han tratado en esta noche. Es importante manifestar sobre la lucha para la creación de la universidad en la provincia de Orellana. No es un tema nuevo, lo ha referido nuestro invitado. Viene siendo una lucha constante desde el año 2001, fundamentada también en el 2002, y consecuentemente ha sido un anhelo propio de quienes tenemos hijos, de quienes ahora ya son jóvenes y también han sido bachilleres, han sido también forjadores de sus ideas de superación por medio de la educación. Recordemos que Juan Montalvo manifestó: solo la educación os hará libres. El eterno ambateño, el eterno pensador, el eterno filósofo, abogado, y cuántos títulos tuvo Juan Montalvo, a quien seguimos su trayectoria de ideales. Se ha hablado también sobre el tiempo en que posiblemente pueda crearse la universidad. Como tema central se ha manifestado que no existen los estudios, se ha ratificado por parte de nuestro entrevistado, de nuestro invitado, de que no existen los estudios para la creación de la Universidad Pública de Orellana. Esperamos que estos términos, estas palabras, dichas con esa sinceridad de los hombres de pueblo, no traiga reacciones negativas, ni ponga tampoco en molestia a ninguna autoridad o institución, ya que ese no es el objetivo de nuestro programa, ni tampoco del entrevistador ni entrevistado, y ojalá que todos nos unamos, que cada uno ponga su contribución, que cada uno ponga su granito de arena. No importa el trabajo o la actividad que desarrollemos, pero que todos estemos dispuestos a apoyar la creación de la Universidad para Orellana, que se haga una realidad.
a lo mejor las autoridades que están ahora ocupando sus funciones, por muy altas que sean, y también pues tengan esa voluntad desplegada que necesitamos, no se condiciona, no se exige, sino que cada uno sabe cuál es su obligación, cuál puede ser su aporte, qué es lo que cada uno de nosotros quiere dar. En alguna ocasión a María Teresa de Calcuta, mensajera de la paz, el amor y el perdón, le preguntaron: hermana María Teresa, ¿yo en qué puedo apoyar para la paz mundial? ¿Qué puedo hacer para contribuir a la paz mundial que todos anhelamos? Ella, sin inmutarse, dijo: anda a tu casa, abraza a tu esposa, a tus hijos y cuéntales lo mucho que tú los amas. Gentiles televidentes, estamos llegando a la parte final de el ring del pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa. Estimado ingeniero Ángel Villegas, invitado en esta noche, queremos agradecerle muy cordialmente el hecho de haber asistido a nuestro programa de manera puntual, el hecho de haber aceptado la invitación y así también a las diferentes personas a quienes se les invita. Esperamos también esa contribución patriótica de aceptar una invitación, sentarnos frente al micrófono, dar la cara a nuestra comunidad y decir que todos estamos dispuestos a superar con nuestra provincia desde el ámbito de la educación. Sus palabras finales, su saludo a sus amigos, a sus compañeros de lucha, de jornada en la veeduría ciudadana y a quien usted quiera saludar en esta noche, estimado invitado, el ingeniero Ángel Villegas. Adelante usted con su finalísimo. Yo quiero felicitar a este medio de comunicación por abrir estos espacios de diálogo que nos permite un poco a la ciudadanía estar al tanto del quehacer respecto a este gran proyecto. Si bien es cierto, el artículo 26 de la Constitución de la República establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su existencia y es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Y también el artículo 28 establece de que la educación es gratuita, inclusive hasta el tercer nivel. Por eso que incluso los programas de maestrías que ya son cuarto nivel, incluso en las instituciones públicas tienen su costo porque no reciben por parte del Estado el financiamiento para ese tipo de programa. En todo caso, dado que, como le menciono, el artículo 26 de la Constitución establece que es un derecho de las personas a lo largo de su existencia el de educarse, el de prepararse, y que muchas personas, precisamente por no poder contar con los medios, los recursos necesarios para poder ir a ciudades de otras provincias, no ha podido continuar con sus estudios superiores. Yo creo que sería una brillante oportunidad cuando ya tengamos una universidad aquí, que estas personas que no lo tuvieron esa oportunidad de estudiar en su debido tiempo pueden hacerlo. Tenemos una población estudiantil, ciudadanos, de 3.700 bachilleres, un promedio, que se gradúan de los 69 establecimientos educativos que ofertan bachillerato en la provincia. Y de eso, según los mismos datos que nos daba el SPOY el año anterior, ellos ofertan apenas 150 cupos para las 5 carreras que ellos ofertan, lo que significa que apenas, bueno, siendo un poco generosos, un 5% cubre la oferta aquí y el restante 95% de ese total de bachilleres, para poder continuar con sus estudios, necesariamente tienen que emigrar a ciudades de otras provincias, con una particularidad: los que tienen recursos. Y los que no tienen recursos simplemente se resignan a quedarse con educación secundaria, es decir, sin poder aspirar a un trabajo de responsabilidad que les permita afrontar con dignidad su responsabilidad familiar, sino más allá de unos trabajos de obreros de patio o algo así, porque usted verá que de la gran actividad hidrocarburífica que tenemos acá, ¿dónde han visto? Salvo contados, 1, 2, 3 puestos que ha estado a nivel gerencial por parte de los orellaneses. No ha habido esa oportunidad para los orellaneses. Entonces yo creo que al contar con una institución o un centro de estudios de educación superior, yo creo que las oportunidades
van a seguir dándose. Tome en cuenta que la educación es el único camino como para poder, a través de la educación, formar a los ciudadanos y poder salir adelante. Mire que los países asiáticos le apuntaron a la educación y hoy cómo están siendo vanguardistas en todo lo que es tecnología. Allá es lo que nosotros aspiramos, sin ningún ánimo de poder hacer ningún tipo de presión, ni mucho menos de persecución. Por supuesto que algunos responsables, funcionarios responsables de hacer este proceso, les va a incomodar porque es como que normal, natural, que los ciudadanos por naturaleza no nos gusta rendir cuentas. Pero si usted ya se decidió por incursionar en el sector público, bueno, pues tiene la obligación de rendir cuentas, tiene que ser eficiente. El artículo 227 de la Constitución claramente establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y que se rige por los principios, entre otros, de eficiencia, eficacia y calidad. Y es por eso que los ciudadanos debemos ser exigentes con las instituciones públicas, porque no sé si usted se ha dado cuenta, de entrada, las secretarias o los asistentes administrativos le dicen que le puedo ayudar. ¿Acaso que va usted en busca de alguna ayuda? Usted va en busca de un servicio público, el cual debe ser brindado con eficiencia y eficacia y calidad, abogado. No podemos ser observadores insensibles del tránsito histórico, sino actores responsables de la edificación de una sociedad libre, humanitaria, solidaria y justa. El ring del pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo se observa. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Queremos agradecer la gentil asistencia de nuestro invitado, como también agradecemos de todo corazón a las personas que han seguido nuestra programación y así también a quienes vayan a ver este video que tiene el objetivo de aportar como medio de comunicación al engrandecimiento de nuestra provincia por medio de estos programas de discusión, de conversación. Porque discutir es filosofar y filosofar es buscar la razón. Si Dios lo permite, estaremos en un nuevo programa la próxima semana. Somos Ecovisión Radio y Televisión. Nuestro agradecimiento también al señor ingeniero Luis Alberto Mancero, gerente general de este prestigioso medio de comunicación, por su confianza en este servidor de la comunicación y la justicia. ¡Felicidades!